Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Dura y en el día de hoy me acompaña Ana Karina Cárdenas desde Venezuela. Ana Karina, bienvenida a la tertulia. Muchas gracias, encantada de estar nuevamente en Dominicana. Me decías que tenías 5 años sin venir 5 años sin venir. y que Mucho tienes, tiempo. y que tienes lazos con Dominicana. O sea, ya tú has venido en numerosas ocasiones por aquí. Casi vivía acá, casi. Ajá. Yes. Cuéntame un poco de eso. Mira, la última vez que vine fue hace 5 años y vine justamente después que empezó a abrir como el mercado otra vez con el tema de la pandemia. De hecho, me vacuné aquí, vine con mis hijos con el tema de la mascarilla, viajé y todo ese cuento. Pero antes de eso, yo trabajaba en una firma que básicamente estuve 7 años dedicada al mercado de República Dominicana, abrir la operación acá, todo lo que tiene que ver con los clientes, el equipo, etcétera. Entonces, durante 7 años, en los cuales además tuve mis 2 hijos, yo iba y venía de entre Venezuela y República Dominicana. Pero era Ok, como tener 2 casas, era muy, muy cómico. ok. Pero Y, bueno, y, y en eso. consideraste en un punto vivir aquí de todo. Lo consideré, lo hablé con mi esposo, pero a él no le pareció tan buena idea porque él tiene un negocio en Venezuela que le va súper bien. De hecho, hoy por hoy le va muy bien. Y bueno, la verdad es que si comparabas desde el punto de vista ya como económico, no tenía mucho sentido irnos de allá por lo que él estaba teniendo. Ok. Bueno, qué bueno que estás de vuelta. Feliz Y de estar aquí. viniste a dar una charla, tengo entendido. Vine a dar una conferencia mañana con la revista Mercado en un evento que se llama Business Forum y es básicamente sobre temas de reputación financiera y sostenibilidad. Ok. Una nueva conferencia que la voy a estrenar acá Pero en mira, República Dominicana. mira qué bien. O sea, tú eres oficialmente una conferencista. Eso es algo que Sí. también tú haces. En el 2019 yo me certifiqué como conferencista internacional por una plataforma que se llama EXMA y bueno, de ahí en adelante ya suma una buena cantidad de conferencias en distintos países. Mira qué bien. No puedo dejar de preguntarte cómo está la situación ahora mismo en Venezuela, cómo se siente después de todo lo que sabemos que ya pasó de enero para acá. ¿Cómo se ve el clima Se ahora siente mismo? raro porque es un clima como de doble sentido. O sea, por una parte sientes como tranquilidad por algo que estás empezando a ver, pero por otra parte hay mucha incertidumbre todavía de cómo va a pasar y cómo va a venir. Sin embargo, ya hay, digamos, como noticias y cosas que te hacen ver que hay cambios importantes, sobre todo para la felicidad y el día a día del venezolano, particularmente en la economía, que es uno de los puntos más complejos que tiene, bueno, Venezuela, así como muchos países en los últimos años, pero ya uno empieza a ver interés de inversiones, ya empresas que reactivaron sus operaciones. Por ejemplo, Goodyear empezó otra vez, de un día para otro, lanzó y ya puso motores nuevamente en su planta, y así como esa, muchas historias más. Ok. O sea que hay una actitud de optimismo. Sí, hay una actitud de optimismo porque además no está atada al tema político, sino está atada literalmente a la calidad de vida del venezolano. O sea, ya yo voy a pasar de acá a empezar a tener una calidad de vida porque tengo un trabajo, porque tengo posibilidades, porque probablemente voy a tener otro tipo de intereses y necesidades en un país donde, por ejemplo, no existe el crédito. Ya van a empezar a abrirse los créditos. Entonces son cosas que quizás desde afuera pueden parecer básicas, pero para el venezolano es una notición, porque pasas de tener un tipo de vida a tener otro tipo de vida, potencialmente hablando. Claro. He escuchado diferentes opiniones sobre qué tanto tiempo va a tomar que Venezuela recupere ese auge económico que llevó en una época. Tú que estás allá, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Como más o menos. Bueno, la verdad es que de lo que he escuchado de especialistas es que esto puede tomar hasta una década. Sin embargo, a partir de todas las inversiones que se están empezando a ver, y ya hay unas leyes que sacaron con tema de hidrocarburos, como el petróleo realmente es muy poderoso allá, con estas inversiones ya en 1 o 2 años ya puedes ver unos cambios económicos muy rápidos. Lo que pasa es que hay que arreglar demasiados temas porque a nivel de infraestructura hay que arreglar, a nivel energético hay que arreglar, o sea, todo lo que es las industrias básicas tienen que ser arregladas desde el punto de vista de infraestructura, de estructura, de talento, de una cantidad de cosas para poder tú estar nuevamente competitivo en un mercado, bueno, más Claro. competitivo que otros. Y hay un punto también que va a ser muy determinante, y es el tema de la gobernabilidad. Es decir, todavía hay como que mucha incertidumbre de qué va a pasar. Asumo que hasta que eso no esté claro, no. Sí, ahorita, bueno, obviamente lo que uno ve, hay distintas cosas que están pasando. Hoy, por ejemplo, llegó el ministro de Energía de Estados Unidos a Venezuela, algo que ha llamado demasiado la atención. La embajada estaba cerrada, ya está abierta. Uno ve los videos de la embajada de Estados Unidos y llama mucho la atención porque es algo que no estábamos acostumbrados a ver.
y son como ciertas luces, por lo menos a nivel comunicacional, que te permiten decir, bueno, aquí hay un movimiento. Y si hay un discurso muy claro por parte de Estados Unidos de unas fases que han sido determinadas, que no recuerdo los nombres exactos, pero una estabilización. Entonces es como, bueno, ¿cuánto se va a tardar cada una? Creo que nadie lo sabe. El que diga que lo sabe, literalmente está lanzando flechas. Pero si empiezas a ver ya como resultados tangibles, reales de cosas que están pasando. Bueno, estaremos atentos. Y lo mejor para el pueblo de Venezuela, la verdad es que yo creo que todo el mundo ha sentido mucha empatía hacia la situación de Venezuela y la mayoría de la gente eh, quiere ver a Venezuela despertar desde el punto de vista económico y prosperar. Bueno, Eh, eso que creo que es lo que queremos todos los venezolanos, porque al final no tiene que ver con un lado o con el otro, tiene que ver con calidad de vida. claro, O sea, poder tener calidad de vida para ti, para tu familia y para las próximas generaciones. claro. Buenísimo. Tú también tienes un podcast, Sí, se tengo un llama El podcast. lado oscuro de la comunicación. Sí, tiene 3 temporadas. Ahorita en marzo se empieza a grabar la cuarta. ¿Por qué el lado oscuro de la comunicación? Me llamó mucho la Sí. atención el nombre. Bueno, ese nombre surge literalmente porque el tipo de trabajo que yo hago tiene mucha información que está como en ese lado invisible que literalmente nadie ve, pero que es un trabajón y es un trabajo de hormiguita y que realmente la gente debería notar. Lo que pasa es que es tan oscuro que hay muchas cosas de las que no puedes hablar. O sea, que tú literalmente te sientas en una mesa y nadie tiene ni idea de quién eres tú. O sea, eso me ha pasado. Que la gente empieza a hablar y yo digo, wow, si te supiera que yo estoy escuchando toda la información que estoy escuchando, y al final uno juzga porque no eres periodista de calle, pero es como si fueras un periodista corporativo y estás levantando información de todas las vías. Entonces ahí, también por el tipo de entorno en el que yo vivo y por, bueno, temas de confidencialidad, uno no puede expresar todo lo que sabe. Sin embargo, he tratado como de darle la vuelta para poder hacer, por ejemplo, del trabajo invisible que se hace de asuntos públicos, asuntos corporativos, que sea más visible para la gente, porque además yo tengo como la típica pelea de no todo es marketing. O sea, marketing lo amo, es bello, me encanta y lo aplico. Pero hay mucho trabajo para que el de marketing pueda sacar su campaña. Y este trabajo es como si no se llevara los méritos y el reconocimiento y realmente tan importante como el otro. Entonces, un poco empujar ese tipo de cosas y algunas historias que uno cuenta como medio distintas para que no se sepan exactamente cómo son. Ok. ¿Y qué tipo de conversaciones tú sueles tener en tu podcast? ¿Qué tipo de invitados? El podcast ha tenido 2 formatos. Hay unos que estoy yo sola y hay otros que estoy con invitados. En los que estoy yo sola puedo hablar ya de como casos más prácticos Caso de míos. estudio. Nunca digo la empresa, nunca digo el caso exacto, cambio el país, cambio los personajes, o sea, cambio cosas como si fuese un poco medio novelado para que evidentemente no haya ningún tipo de problema. Y luego, de la otra parte, he tenido distintos invitados. He tenido personas de finanzas, he tenido personas de marketing, a personas de asuntos públicos, que son de personas de alto nivel en Venezuela. O sea, de cargos y funciones bien importantes allá. Ok. Bueno, qué chulo. Sí, en verdad me encanta. Descubrí que me encanta. Pues yo siempre quise estar y ser ancla de televisión. Toda mi vida. O Sí. sea, desde chiquitica yo agarraba un micrófono y me ponía y yo decía, Siempre tuviste estoy aquí, el artista, el artistaje dentro de ti. literalmente. Pero, bueno, los medios de comunicación en Venezuela han cambiado por distintas razones y donde uno quisiera estar no es lo que tú quieres. Entonces, al final es como, bueno, ¿qué podía hacer yo dentro de este panorama? Pues sacar un podcast y medio convertirme en algo que quise. Y bueno, no lo descarto en el futuro, pero por ahora estoy cumpliendo mi sueño allí. Ok. Yo te he visto en varios de tus contenidos hablar en numerosas ocasiones sobre las marcas que trascienden. Ujú. Háblame un poquito de eso. Para ti, ¿qué hacen bien las marcas que trascienden? Mira, eso surge hace 4 años cuando yo inicié mi propia agencia, que es una agencia boutique de reputación que se llama Abstractus. Como digamos, el lema o la frase que lo acompaña es marcas que trascienden, un poco para hacerle entender a las empresas que una cosa es la rentabilidad pura y dura, que sí, chévere, puedes tener un retorno, una ganancia, pero si no eres una empresa que realmente puede trascender generaciones, no estás haciendo nada porque estás logrando un objetivo muy puntual. Y eso también nace mucho por una realidad venezolana de empresas que empezaban y cerraban al mes, al año, a los 2 años, porque realmente no tenían un propósito y una filosofía atrás, a diferencia de muchas otras que sí, o que tenían 100 años y tenían además décadas aguantando entornos complejos, o empresas que incluso salieron y surgieron dentro de entornos complejos que tú dices, bueno, esto tiene mérito, porque hay que verle la cara a todo lo que implica operar en un país como Venezuela.
Entonces, a partir de eso, yo creo esto, que además lo tuve que registrar, porque un problema que tiene este mundo de las comunicaciones es que todo el mundo se quiere copiar o todo el mundo quiere utilizar, entonces tuve que hasta que registrar el marcas que trascienden para que nadie más lo pudiera utilizar. Igualito lo utilizan, pero bueno, por lo menos ya quedó allí registrado para que se pueda tener. Ok. Y tú como consultora, cuando tú eres, brindas ese tipo de acompañamiento a una empresa, como que, ¿cuál es el primer paso que tú agotas para, imagino que conectar esa empresa con un propósito, un porqué, para a partir de ahí diseñar toda una estrategia? ¿Cómo? Bueno, el punto para mí más importante es que sea una marca que tenga buena reputación o tenga credibilidad o inicios de credibilidad. O sea, que sea una empresa seria. Porque hay una infinitud de empresas con las que uno no quiere trabajar y hay una infinitud de empresas con las que uno sí quiere trabajar. Que no tiene que ver nuevamente con si es la más rentable o la menos rentable. Es la empresa que tú dices, wow, esto tiene un propósito, esto tiene una manera de ser, la gente que está detrás de eso me conecta y allí sí quiero invertirme tiempo porque al final el tiempo es lo más valioso que pueda tener uno como ser humano. Entonces, lo primero es eso, es pasarme como por ese filtro de empresas o marcas con las que sí quiero trabajar. Hoy por hoy he trabajado con marcas espectaculares, tanto antes de mi agencia como pues en la mía. Y después, básicamente identifico distintos puntos de dolor. Casi todas las empresas, por lo menos en Venezuela, tienen los mismos problemas. O sea, son más o menos los mismos focos. Y a partir de allí creamos un plan personalizado, creamos una estrategia y bueno, definimos. Lo interesante de todo esto es que ya se terminan convirtiendo en tus aliados. O sea, ya es un tema que me lo decía la semana pasada uno. Es que yo te vuelvo a llamar reincidentemente porque es que tú me generas confianza. O sea, yo sé que lo que tú me estás diciendo es lo que es y si me dices eso no te va para ningún lado, también es. O sea, yo siempre te voy a decir, si necesitas trabajar conmigo, no voy a trabajar obligado con alguien porque sí. Entonces, esa confianza también ha ayudado muchísimo a esa trascendencia con estas marcas. Ok, pero esas marcas con las que tú disfrutas trabajar, asumo que tienen mucho que ver los valores de esa marca. Sí. Los valores y quiénes están detrás de la marca. O sea, el liderazgo de la marca. Que no necesariamente tiene que ser alguien parecido a uno, sino gente con valores, gente con propósito, gente que le está haciendo bien a la sociedad, impacto positivo, que quiera a sus colaboradores, que los toma en cuenta, que los trata bien. Y es de lo más variopinto, porque yo dentro de mis clientes puedo tener desde gente de la comunidad judía, por ejemplo, que en Venezuela es grande, a gente de comunidad libanesa, que también es súper grande, o a, como llamo yo, a los criollos, que somos el resultado de las mezclas de miles de europeos que quedamos allí. Entonces tú puedes trabajar con distintas culturas, pero al final son culturas que están muy apegadas a un propósito dentro de su organización. Ok, ok. Y digamos que ya empezaste a trabajar con una empresa, ya tú tienes claro que tienen una buena reputación, que tienen buenos valores. ¿Cuántas empresas verdaderamente tienen ese propósito claro? ¿Te resulta fácil conectarlo con un porqué? ¿Y cuántas se encuentran perdidas? Bueno, la mayoría se encuentran perdidas. Sí. Hay pocas que tienen un propósito y hay unas que tienen un propósito y lo tienen clarísimo desde el día de alguno. Por ejemplo, hay una que yo empecé a trabajar con ellos hace 3 años. Ellos eran, literalmente, era el presidente, o sea, el CEO, era el CFO, era el que llevaba marketing y yo, que era un consultor externo. Y en ese momento, esa era una empresa que yo misma y llevaba a distintos inversionistas, personas, etcétera, les tocábamos la puerta y les decía, te quiero presentar a esta persona porque tiene este proyecto. Y la gente nos miraba con una cara de, pero si este niño tiene como 30 años, o sea, ¿por qué me vienes a hablar? Nada que ver. Bueno, cuento largo corto, hoy es la empresa más importante de Venezuela, tiene 10 millones de clientes, factura más que el Producto Interno Bruto de Venezuela por parte del Estado. Es una Y este episodio de Tertulia Dura, de hecho, todos los episodios de Tertulia Dura llegan a ustedes gracias al Banco Popular. El banco que ha estado a mi lado desde mis inicios. Soy cliente desde el año 2010 y miren cómo estamos en el 2025 y sigo de la mano con el Banco Popular. Está a mi lado, pero también siempre está a tu lado. locura de empresa. Se llama Cachea y es básicamente una empresa de paga por cuotas. Todo el mundo ahorita quiere trabajar con ella, todo el mundo ahorita quiere ser parte de Cachea, pero bueno, evidentemente parte del proceso es que si en su momento no confiaste, bueno, no va a venir ahorita cuando eres famoso, ¿no? Entonces, los que sí confiamos desde el principio, hemos estado ahí en toda esa larga data. Pero ellos tenían un propósito claro desde el día uno, que era literalmente devolverle la posibilidad de pagar por cuotas, tener un crédito, a pesar que no es crédito como tal, al venezolano, porque como les decía, allá no existe el crédito,
Entonces, si tú te querías comprar un celular, tenías que trabajarnos un año para tú poderte comprar un celular nuevo. Y no todo el mundo tiene el acceso, la posibilidad. Y capaz cuando ya tenías ese dinero ya costaba, no sé, el doble o lo que fuera. Y con esta posibilidad, que es un modelo que, por cierto, no es que es propio de Venezuela, sino que existe en otros países como Klarna o cualquiera de estos, pero allá no existía. Y lo hicieron literalmente allí. Y tú buscas Cachea en Google y te salen inversionistas en Estados Unidos, en Brasil, en España, o sea, en todos lados. Todo el mundo ahorita ama Cachea. Ok, ¿y por qué desapareció el crédito? O sea, allá la banca privada desapareció. No, la banca privada es súper importante, súper fuerte, pero por un tema regulatorio fue desapareciendo y O mermando. sea, los productos crediticios no existen. No existen préstamos. Hay muy poco, literalmente, o sea, acceso. Tú, por ejemplo, te quieres comprar una casa y no, la tienes que pagar chin chin, o sea, a pulso. Entonces ahí es donde entra la dificultad de todo el tema económico. Claro. Y empresas como Cachea, imagino Vienen por entonces, inversionistas extranjeros. pero créditos menores o créditos de todo tipo. No, créditos de todo tipo. Llegaron a sacar unos créditos hacia la mujer, pero también por un tema normativa, es un tema legal, pero eran créditos muy pequeños, de $5,000, $4,000, o sea, pero realmente era como para empezar una idea de negocio. Pero como para comprarte algo, una vivienda, un carro, existió en su momento, pero una buena época por entorno regulatorio no ha habido. Ok, interesante eso. Sí, ha sido muy interesante. Porque además algo que ha sido interesante es que como el venezolano no tenía crédito, cuando viene Cachea, parte de la duda de la gente, de los inversionistas era, bueno, pero es que la mora que vas a tener es altísima porque la gente no va a tener plata para pagarte. Al contrario, es menos del 1%, porque la gente no quiere perder eso. O sea, como es lo único lo que tengo, me aferro a eso, yo de aquí no me puedo perder. Y es una marca que de verdad lo ha hecho espectacular. O sea, y es Cachea de cash. Ujú. Entonces todo es cashearlo, o sea, cachea esto, cachea aquello, y de verdad que es increíble lo que han logrado. Y Qué bueno, bien. muy orgulloso de estar con ellos allí. Entonces, volviendo a tu práctica, tu scope of work, es decir, la amplitud de tu práctica, ¿hasta dónde llega en una empresa? ¿Cuáles son, digamos, que los puntos fuertes que a ti te caracterizan? Bueno, hay distintos temas. Hay temas de crisis o de riesgos, hay temas de comunicaciones desde el punto de vista gremial o institucional, temas de comunicaciones internas, temas de comunicaciones externas, sostenibilidad, em, pero varía mucho, depende de la empresa. Pero literalmente nos hemos convertido como en no sé, el estratega dentro de las empresas. Entonces participamos a muy alto nivel. Yo tengo un equipo de trabajo, entonces cada quien tiene como muy segmentado con quién trabaja o con quién hace. Pero yo tengo, por ejemplo, reuniones fijas con los presidentes de varias empresas todas las semanas y están literalmente segmentadas de esa manera. O sea, nos ven como un aliado estratégico al que le tienen mucha confianza porque saben que nada de lo que allí hablemos va a salir y al que le permiten contarle cosas que quizás son muy confidenciales, pero que el otro le da un feedback y lo apoya como si fuese su sounding board. Porque al final muchos de estos CEOs están solos. O sea, tú no le puedes decir a la gente abajo, no tengo ni idea qué voy a hacer, qué hago. O sea, ¿qué vamos a hacer aquí? Pero a un externo sí se lo puedes decir. Le puedes decir, no tengo ni idea qué voy a hacer frente a esta situación, ayúdame. Entonces es como si validaras ideas con otro, pero las validas desde el punto de vista de negocios. Incluso le meto un pelo a finanzas, aunque yo no soy experta en finanzas, pero bueno, ya uno ha aprendido obviamente porque tienes una empresa y ya sabes cómo manejarlo. Y luego el punto de vista reputacional y comunicacional, que es el más fuerte, que es el que nosotros trabajamos. Ok. Y las áreas que tú tocan también tocan marketing. Nosotros no lo hacemos directamente, pero le metemos marketing de acuerdo al tipo de cliente. O sea, de acuerdo al tipo de cliente hay que meterle un poquito más o un poquito menos, pero no es nuestro core directamente. Gracias a Dios, tengo gente muy joven que hace cosas bellas allí. O sea, que trabaja conmigo. Te estoy haciendo todas estas preguntas como si esto fuera una entrevista de trabajo y no un podcast, porque quiero entender tu expertise. O Ujú. sea, ¿para qué te buscan las empresas? ¿Cuál es la magia tuya cuando llegas a esas empresas? Ya me va quedando claro. Con este tema de las conferencias, como la que viniste a dar ahora con la gente de Revista Mercado, eh, ¿cuál es el impacto que tú buscas crear con ese tipo de charlas, de conferencias? Bueno, esa pregunta me encanta porque realmente nosotros hacemos, en la agencia tenemos consultoría, tenemos entrenamientos y dentro de la consultoría es a personas, a empresarios o a empresas y la cuarta patica es las conferencias. Y realmente para mí, o sea, primero a mí me encanta hablar en público, o sea, me fascina y todo empezó por un tema de mi graduación del colegio, que ahorita te puedo contar,
Pero a mí me encanta, o sea, me certifiqué porque me gusta, me hace feliz hablar y compartir conocimiento. Puede ser en una tarima o puede ser en un salón de clases. No importa el formato, pero me gusta full. Y adicionalmente porque es un punto de atracción también para nuevos clientes para nosotros. Literalmente de allí salen muchísimas oportunidades siempre y bueno, lo vemos como una muy buena plataforma. Y yo tenía muchos años, desde que Abstractus se creó hace 4 años, diciendo, oye, yo tengo que ir a Dominica a hacer algo. Y literalmente esto salió por suerte. O sea, me llamaron los primeros días de enero, que bueno, el que sabe, en Venezuela estuvimos un poquito ocupados esa semana. Pero además yo tuve un tema personal muy rudo esa semana y me llamaron y yo dije, ¿sabes qué? Voy. O sea, si sea que haya que agarrar 5 vuelos, yo voy y voy a estar allá. Y me acuerdo que mañana tenía ya pautado algo allá y tuve que negociar, bueno, o sea, Dios hizo ayuda para poder cambiar la fecha para poder estar acá, pero se logró. Y entonces, volviendo al tema del impacto, es decir, por ejemplo, ¿qué tipo de conocimiento tú buscas compartir en charlas como esta? Por ejemplo, ¿cuál es el tópico de la charla de mañana? El tópico mañana se llama el dividendo de confianza y es básicamente cómo hacerle entender a las empresas, pero específicamente a los financieros, que el tema de sostenibilidad sí tiene un retorno positivo. O sea, que no es solamente un gasto, que es literalmente algo positivo para tu organización. Porque, por ejemplo, si tú eres un inversor, tú no solamente vas a ver los números, tú vas a ver quién está detrás de esos números y vas a ver el impacto que está teniendo para ver si la gente o el consumidor quiere más a esa marca o no la quiere. Entonces ya ha ido cambiando un poco el patrón, a pesar que, o sea, los comunicadores siempre nos peleamos con los financieros y los abogados, siempre. O sea, es una pelea todos los días, porque uno está todo el tiempo apegado a la ley y el otro a los números, pero uno los tiene que sacar un poquito de contexto porque a veces tienes que invertir un poco para poder tener un retorno mayor. Y hacia allá es que va un poquito todo este tema. Ok. Sí, con el tema de la sostenibilidad, yo he conversado con varias personas que son advocates Ujú. de ese tipo de implementación. Y me dicen que la mejor manera de tú convencer al empresario de adoptar prácticas de sostenibilidad es con el dinero. Es decir, de qué manera eso impacta de manera positiva a las empresas. Para ti, ¿cuáles son esas mayores oportunidades que tienen las empresas a la hora de adoptar este tipo de prácticas? Bueno, hay tres, hay muchas, pero hay tres que a mí me gustan verlas bastante. Una es el tema del liderazgo, de verdad, si el líder, y cuando digo líder no es solo el CEO, es la capa de liderazgo, no está conectada con este tipo de temas, no va a funcionar. O sea, porque es como el papá que le dice al hijo, no quiero que fumes y tú fumas. No es compatible, nunca vas a hacerle caso, porque al final tú vas a hacer lo que estás viendo arriba. El segundo es el tema de ver a las alianzas, no en la típica fotico linda donde sales dándole la mano a otro porque te aliaste y saliste bien y luego de eso no pasa absolutamente nada, que eso es bastante frecuente, que tú ves una alianza entre X institución, X empresa y más nunca pasó nada. No, o sea, tienes que ver un poco más allá del contrato, tienes que entender cuál es el plan de trabajo, qué es lo que te puede beneficiar, qué es lo que puedes hacer, etcétera. Y lo tercero, el ver la parte reputacional, porque al final, si tú entiendes que todo lo que tú hagas desde el punto de vista sostenible o no, tienes que medir el riesgo que eso genere, bueno, vas a tener en advance mucha más ventaja positiva por una sostenibilidad económica. Si tú lanzas algo de sostenibilidad que puede parecer muy bello, pero tiene un riesgo enorme, bueno, vas a tirar el dinero literalmente a la basura. Entonces, al final necesitas ver como esas tres ideas principales. Pero bueno, hay muchas otras que se pueden indagar. ¿Tú querías hacer una pregunta o un comentario? No, pero ya tíramela. Claro. Sí, pero no te lo he evitado. Ok, bueno, yo creo que, Ana, el público hay que aplicar bien las cosas. Yo creo que el gran valor que tú puedes aportar es, porque es importante la gestión de los intangibles, no solamente por una empresa, una marca o una persona. Y cómo se traduce eso en términos de esa visión a largo. Ok. Que, by the way, vuelvo y te digo, si tú quieres te pongo un micrófono y para cuando tú quieras hacer preguntas, Ah, bueno. te sientas en la libertad de hacerlo. Ok, la gestión de los intangibles, la verdad es que es un tema súper importante. Al final, todo lo que no ves tiene un valor muchísimo más fuerte. De hecho, está demostrado que si tú ves este producto, bueno, ves, tiene una calidad, tiene un tipo de material, etcétera, es así.
Pero el intangible yo lo veo siempre como, y cada vez más, y después de conocer a mucha gente de este sector, lo veo, es como un tema de lujo. O sea, la verdad es que el intangible es un lujo que todas las empresas deberían tener, pero no necesariamente lo tienen, porque no todas lo gestionan bien. Porque a veces lo ven como caro, a veces lo ven como una inversión no necesariamente correcta o una inversión de más, porque es preferible hacer la campaña bella en marketing que todo el mundo va a ver y generar el FOMO para que todo el mundo esté, pero nadie quiere ver la parte invisible o del intangible. Pero todas las empresas deberían tenerlo y todas las empresas deberían tratarse como un modelo literalmente de lujo para hacer ver que tú, si tienes buena sostenibilidad, si eres ético, si manejas tus finanzas de manera responsable, si tienes a todos tus stakeholders contentos y no contentos desde el punto de vista de la fotico, o sea, contentos de verdad. Porque una cosa es lo que dices hacia afuera, otra cosa es lo que haces hacia adentro. Y a todo el cuerpo completo de todas las audiencias, bueno, ahí tienes una ventaja importantísima. Yo creo que un intangible que es muy común, que no se refleja como es el tema del líder y los colaboradores. O sea, que hacia afuera el líder es una estrella y hacia adentro es sálveme quien pueda. Y tú dices, perro, está como complicado. O sea, aquí puedes tener un problema grave y al final todos tus colaboradores son tus principales voceros, la gente que mejor va a hablar por ti o la gente que peor va a hablar por ti. Y si acá tienes problemas, todo lo demás va a empezar a permear en consecuencia. Yo lo veo muchísimo, eso cada día lo veo más. Y bueno, todo esto en redes sociales que la gente se pinta como que es lo más bello del mundo y no tiene problemas y tú dices, bueno, imposible. Pero, Y con ese mismo tema de que de repente lo que proyecta a nivel público, comunicacional, el líder de la empresa no guarda coherencia con la cultura de la empresa y la forma en que se lidera. ¿Tú haces ese tipo de acompañamiento, sí. de mentoría? Sí, de hecho, esto es como un divorcio. Obviamente en el matrimonio estás de buenas. Cuando te divorcias, bueno, ahí ves las garras completas de todo lo que puedes ver. O por lo menos eso es lo que uno ve. Yo soy hija de papás divorciados, entonces puedo dar fe de ello. Pero hay una cosa que a mí me quedó marcada una vez que yo di una conferencia hace como 1 año y medio en un banco allá en Caracas, en Venezuela, y se me acercó una persona, cuando terminé de dar la conferencia, se me acercó una persona y me dice, oye, yo te quería comentar que tú eres igualita en persona que en tarima. Claro, y es cuando tú dices, pero ¿dónde me viste? O sea, ¿cuándo me viste? ¿Dónde me viste? Y me dice, bueno, es que yo te vi jugando con tus hijos en un club. Y a todo el que es mamá sabe que cuando te dices tus hijos, tú dices, ay, Dios mío, ese día seguro le dije 3 cosas, lo regañé en público, el niño hizo un berrinche y se tiró al piso. Y yo, ay, sí, qué día, ¿qué estaban haciendo mis hijos? ¿Y yo qué estaba haciendo? Y la señora muy amablemente se me acerca y me dice, bueno, la verdad es que tu hijo estaba un poco molesto, o sea, estaba en esos típicos shows ahí batiéndose y yo, ay, sí, ya me estoy acordando. Entonces me dice, pero tú fuiste tan calmada como le hablaste y te lo llevaste por otro lado y no le expusiste y no lo pusiste en ridículo, sino le hablaste, él se fue calmando, volvió y tú con aquella calma. Entonces tú siempre dices que uno tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que hace. Y yo, bueno, claro, porque tú no puedes predicar algo que no eres, a pesar que estés en un momento que no necesariamente tengas que estar calmado. Y doy este ejemplo porque, bueno, al final es de esos que te ponen así como, ¿cómo lo controlo? Pero al final todo el mundo te está viendo. Entonces no puedes ser una cosa en un lado y ser otra cosa en otro. Y para mí ese ha sido el mejor ejemplo de demostrar que sí lo puedes lograr. Para tú crecer, tú tienes que concentrarte en las cosas que verdaderamente importan en tu negocio y eliminar todo tipo de distracciones. Simplifica la operación de tu negocio poniendo todo lo que tú necesitas en una sola factura con todo Altiz. Tú tienes más data, tú tienes más velocidad en una sola factura. Tener todo Altiz tiene todo el sentido. A pesar que la circunstancia no sea la más fácil, porque como líder vas a estar en momentos en que la circunstancia no es nada fácil, pero vas a tener que literalmente sacar lo mejor de ti para poder cumplir con ese doble rol que tienes, hacia adentro y hacia afuera. Y en cuando tú acompañas, eso debe ser bien complejo. Sí, sí, eh, lo es. Acompañar a una persona que tiene una posición de liderazgo a trabajar lo que serían sus habilidades blandas. Porque Ujú. estamos hablando de habilidades puramente blandas. ¿Cómo tú le entras a ese proceso? No es fácil. Primero te tienes que ganar su confianza por completo. O sea, yo con los CEOs que estoy trabajando ahorita, todos son gente súper capacitada, técnicamente e increíbles. Pero bueno, como todos los seres humanos, yo también tenemos nuestros defectos y nuestras debilidades. Y lo que tienes que procurar que tu equipo no vea esas costuras. O sea, que los otros no vean exactamente lo que yo sí estoy viendo porque él me lo ha contado. Casi todos son hombres, cabe acotar, excepto una mujer.
Pero en ese proceso, o sea, lo primero que te tiene que tener demasiada confianza para abrirse y contarte, mira, es que esto es lo que me está pasando, tengo estos lineamientos de corporativo, tengo que lograr esto y no sé ni cómo hacerlo, y a este lo quiero votar y al otro le quiero decir esto, en fin, todos los problemas que todos puedan tener. Lo segundo es que yo creo que tienes que saber qué batallas ganar y qué batallas perder, porque no es que todo lo que uno le diga al otro le va a parecer maravilloso, porque estás trabajando el ego del otro también, ¿no? Entonces a nadie le gusta que le digas que tú no eres buena en esto, tú no eres buena en esto, tú no eres buena en esto, y tienes que decírselo de manera muy elegante, pero sin complacerlo en todo, porque no lo puedes decir, no, lo estás haciendo estupendo, te va excelente, y después va presente y le fue mal. Si no, bueno, mira, con tus colaboradores lo tienes que manejar de esta manera, sin embargo yo con este lo diría de esto, y le armas como una suerte de plan donde para mí tiene que haber un equilibrio entre lo positivo y lo negativo cada vez que lo veo. Porque si le doy palo y palo y palo, bueno, el tipo no me va a querer más nunca, pero tampoco puedo ser la buena, 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 porque también hay que decirle sus cosas. Entonces yo creo que hay que tener un equilibrio y donde o sea, cada uno de los puntos de dolor que le ves o de las cosas que quieres arreglarle o ajustarle, tiene que tener un why, una razón real, racional de por qué se la estás diciendo y adicionalmente una consecuencia. O sea, si tú haces esto, te va a pasar esto, pero si haces esto, te va a pasar esto. ¿Qué quieres hacer tú? O sea, ¿a dónde quieres ir tú? ¿Quieres ir a este escenario o quieres ir a este escenario? Que en verdad yo se lo explico para todo, porque hasta a mis hijos les hablo así. ¿Tú te quieres lanzar por el barranco o te quieres quedar encima? Y así uno va y ve qué hace. ¿Cómo se aprende eso? Pero yo creo que es la práctica. Porque a mí me dices que yo lo hiciera hace 20 años y yo no tenía la capacidad para hacerlo. Pero yo creo que uno con la edad va teniendo práctica y adicionalmente vas perdiendo la pena. O sea, ya a ti te da, ya no, a mí no me da pena. Yo he trabajado en proyectos que, bueno, que venía contándole a una persona que me trajo hasta acá, que me tocó un proyecto el año pasado muy particular con la Iglesia Católica en Venezuela, y bueno, yo tenía que discutir con la máxima jerarquía de la iglesia y yo le decía, señora, no estoy de acuerdo con usted. O sea, lo que está diciendo va a salir mal, vamos a salir mal en la película, no estoy de acuerdo. Pero es que es así porque yo lo digo. Ah, bueno, está bien que bueno, entonces, bueno, yo no voy a jugar ahí porque nos va a salir mal la cosa. Y al final te vas dando cuenta que, bueno, que con la edad vas perdiendo como esa pena de decir las cosas elegantemente porque yo no soy para nada conflictiva ni me voy a poner a pelear con el otro, pero lo vas diciendo acertadamente para que el otro lo entienda. Recientemente yo he tenido conversación con varios educadores que están trabajando con jóvenes, niños de todas las edades. Y surge el tema de qué manera estamos educando y cuáles son los retos que se tienen en una era en donde tenemos la inteligencia artificial, ya la, lo más importante, digamos, que de aprender en ese periodo de educación inicial no es tanto embotellarse una información, sino enseñar a los niños, a los jóvenes a pensar por sí mismos, a desarrollar el pensamiento crítico, análisis de datos, pero todos hacen mucho énfasis en las habilidades blandas. Se dice que eso va a ser lo más importante en el día de mañana, en el mundo, en la dirección en que estamos yendo. Tú coincides con eso, me imagino. Sí, coincido en eso y para mí hay una palabra específica con las nuevas generaciones. Yo tengo dos niños chiquitos, uno de 9 y una de 7. Y es la frustración, el manejo de la frustración. O sea, yo siento que esa generación le cuesta entender cuando es no, o cuando no lo tienes tan rápido, o cuando no es el resultado que ellos esperaban porque están acostumbrados a que todo sea muy fácil, comparativamente hablando con otras generaciones. Entonces, yo creo que el manejo de la frustración va a ser para mí una de las habilidades que ellos de verdad necesitan trabajar. Y lo veo diariamente. O sea, por ejemplo, mi hijo, me pasó una cosa el viernes, yo trato de hacer como espacios cada uno solo por separado. Entonces me lo llevo y el internet se había ido y empezó con una angustia, se fue el internet, entonces tenemos una sola hora y no vamos a poder jugar FIFA y yo, pero podemos hablar del fútbol, o sea, podemos pasar una hora hablando de fútbol, no hay que jugar fútbol en la Play, o sea, podemos perfectamente hablarlo. No, porque entonces, y al final tú dices, Dios mío, esta gente de verdad necesita manejar la frustración, porque no entienden cuando no funciona. Mi vida es horrible porque no hay internet. Y yo, wow, ¿tu vida es horrible? No, amigo, tu vida es maravillosa. Entonces, ese tema yo creo que le pasa a todas las generaciones y me atrevería a decir que ya uno lo está viendo a nivel laboral con ciertas edades en las que, por ejemplo, tú le corriges algo normal, a todos nos corregían, a mí tampoco me gustaba cuando me decían, mira, esto está malísimo, vuelvo a hacer, pero tú ahorita se lo dices a alguien y es como con una pinza, no, mira, disculpa, no sé si tienes un buen día, pero ¿será posible que tú entiendas que esto no necesariamente está correcto? O sea, le tienes que endulzar la píldora como si fuese
wow, entonces no, amigo, volvamos a lo de antes, que te decían, esto está mal, vuélvelo a hacer, ¿qué hace contigo? Pero yo diría que la frustración. Y ya veo que es algo generalizado. Yo pensé que era solamente mi hija que le No. estaba pasando eso. Pues yo tengo una de 5 años que esa es la batalla con ella. O sea, de hecho, a ella le va muy bien en sus evaluaciones en su escuela. Ella está en un preescolar y siempre el comentario de la profesora es, ella es una estrella en esto y Mm, esto, pero ella no, ella se frustra. ujú, Entonces, ella es muy competitiva, muy perfeccionista y cuando las cosas no le salen bien, eso le genera a ella una frustración y estamos trabajando con ella esa parte. Pero ya yo veo que algo No, yo creo que de es todos toda los esa niños, generación. Y como todos. tú bien dices, pensando en lo que tú me estás comentando, es muy probable que tiene que ver con el hecho de que todo se le da rápido, no hay... en la época de nosotros como que eso estaba ya, formaba como una parte natural. Sí. Tú veías televisión y tú tenías que tirarte los comerciales, Ujú, tú tenías que sintonizar a una hora específica para el programa que te gustaba, internet, que era eso. ujú. Son retos realmente de... No, y es con todo, o sea, es impresionante. Y además, bueno, sus ideales, como todos los niños, es yo quiero ser como Mr. Beast. Oye, qué buen ejemplo a seguir. Yo quiero ser como Lionel Messi. Excelente, amigo, pero Tú ¿tienes puedes. idea cómo llegó Messi a eso? No es precisamente jugando fútbol bien solamente, o sea, hay muchas cosas atrás. Entonces, yo creo que sí hay, o sea, los que tenemos hijos y los que no tenemos hijos, tenemos un reto bien importante con las nuevas sociedades porque al final yo sí creo que hay un retroceso. En algún artículo lo leí hoy, ahorita no sé en dónde, que la generación Z por primera vez hay un retroceso a nivel cognitivo y de pensamiento estratégico con relación a los millennials y los demás. Porque justamente no hay profundización, no hay análisis, no vas al fondo, es lo que viste y ya. O sea, no importa si es o no es eso. Listo. Esa es la verdad absoluta. Y tengo la impresión de que eso va a empeorar con Sí, esto del AI. totalmente. A mí, yo en el colegio que están mis hijos es bastante conservador y yo he estado tentada a meterlos en como en cosas que sí, con un profesor de inteligencia artificial te le digo, pero no. O sea, literalmente lo que quiero es que el niño sea inteligente, él y ella, pero lo que quiero es que tengan valores. O sea, que entiendan que la sociedad funciona en cuanto a valores, lo que está bien, lo que no está bien. Y después, si es el más inteligente o el menos inteligente, ya lo veremos. Pero si tú tienes buenos valores, tienes inteligencia emocional y tienes empatía, yo creo que tienes un camino ganado de manera importante. Yo quería hacerte una pregunta, y entendiendo cómo ese cambio de los patrones y la conducta de esta nueva generación, cómo las marcas, las empresas o alguien de la figura, una persona, como entendiendo esos cambios que se van dando a nivel sociodemográfico, también eso se repercute mucho en lo que son sus estrategias de posicionamiento, manejo de crisis, o sea, lo que probablemente una crisis era vista antes de otra manera, ahora, ¿cómo va lidiando las marcas y las empresas con esos cambios? Bueno, ese tema es importantísimo porque, por ejemplo, antes una crisis era pues, con los medios de comunicación. Ahora la crisis puede ser hasta en Discord. Y entonces tú ni siquiera te has enterado que estás en Discord y nadie te lo ha dicho, pero llega un adolescente de 15 años y te dice, pero tú sabes que el banco tal está en un problema metido en Discord. Oh, no tengo ni idea. Y entonces tú te vas y te metes porque primero, la inmediatez juega un rol totalmente distinto ahorita. La gente se entera mucho más rápido de todo lo que está pasando. Te conviertes en trending volando. Es impresionante como la gente yo no sé si es por morbo, por qué, pero es como vamos a darle rapidísimo con este tema. Y adicionalmente, la gente quiere su respuesta única e individual. O sea, si no piensan como yo digo, está mal lo que el otro está diciendo. Y es un cuestionamiento en el que te dicen, no, bueno, es que ese comunicado parece escrito por X, Z o Y y no es real, no es empático. No, es una posición oficial de una empresa. La empresa no te va a hablar como si fueras mejor amigo y te va a dar un palmado, te va a decir las cosas como son. Entonces, yo sí creo que tiene que haber, de hecho, lo he propuesto hasta en el colegio de mis hijos, que debería haber habilidades desde jóvenes de manejo de finanzas, de manejo comunicacional y manejo de crisis, porque no están sabiendo manejar todo este tema y están llevando a las marcas a unos niveles tan negativos por cuestionamientos por absolutamente todo. La campaña salió y a mí no me gusta, malo, entonces es una crisis. No, pero no te tiene que gustar, no es para ti, no es tu target. El target es tu papá, que es el que paga eso. Entonces, no pensemos hacia allá. Pero yo sí creo que que tiene que haber un cambio cultural importante
a nivel de estudios, a nivel de empresas, a nivel de cómo se hacen las cosas, hasta los modelos de negocio tienen que ir cambiando. O sea, por ejemplo, una de las empresas con la que yo trabajo, ya nosotros que tienen además líos todos los días porque es una empresa muy grande, ya nosotros no lo trabajamos como la vieja escuela se trabajaba los temas de crisis. Ya esto es literalmente otro esquema. Mira, recientemente tuve la experiencia de manejar el Volvo XC60 T8 en una actividad exclusiva de la marca, en donde todavía estoy pensando en cómo se sienten esos 462 caballos de fuerza, pero sobre todo en un modelo híbrido, que según los usuarios me dicen que esa gente duran hasta 3 semanas sin echar gasolina. Y todo eso envuelto en una cabina sumamente silenciosa. Y es que la XC60 lo tiene todo. Potencia, tiene diseño, tiene elegancia, pero también tiene lo que caracteriza a Volvo, que es la seguridad. O sea, es otra cosa totalmente distinta y tenemos un chat en Signal y hablamos todos y decimos y ya yo le digo al otro, mira, yo opino esto, tú di esto, tú cállate, tú di, y ya casi que uno entra como en pelea, porque además a la mayoría de ellos, de los dueños de esta empresa, les escriben por mensaje directo, por redes sociales, etcétera. Vivo peleando con ellos que no pueden poner nada político, por ejemplo, y digo, concha, pero es que le das al like a la broma y te dije que no lo pusiera y en eso andamos todo el día. Pero al final es otro mecanismo, otra manera de trabajarlo muy distinta que ya te conviertes casi que en su mejor amigo Sí, por el día a día, pues. ese tema de manejo de crisis hoy en día es demasiado, demasiado complejo. Como tú dices, esa inmediatez, esa viralidad del Internet hace que cualquier Opina de lo que situación, quiera. cualquier cosa, se convierta en un monstruo en cuestión de minutos. Entonces, a eso súmale que si algo está trendy, algún tipo de crisis es tendencia, ya muchos creadores de contenido utilizan la tendencia Ujú. para montarse en ella y también ellos tener la atención, la interacción en su propia plataforma. Cosa con la que no estoy de acuerdo. Pero tú sabes que esa es la estrategia. Ujú. Y ahora mismo lo estamos viendo con este La- tema de los archivos de Epstein. O sea, Ujú. yo sigo, por ejemplo, hay un doctor que hace 2 semanas, 3 semanas, era un tipo sumamente respetado en tema de longevidad, era una autoridad. Y ese médico, Peter Attia, pasó en una semana de ser eso a una semana ser ya lo más parecido a Lucifer. Ujú. Entonces no se queda ahí. Muchísimos médicos, muchísimos creadores de contenido del área del fitness, médico, entonces empiezan a hacer contenido ya sea desvalidando las opiniones que él ha hecho antes o hundiéndolo con la información que ha salido en donde él ahí sale. Y uno que conoce cómo funciona la creación de contenido, tú te das cuenta que la razón por la cual se está montando el tren es porque quieren esos likes, es porque quieren esos views, es porque quieren esos shares. Y entonces resulta, para un tipo como Peter Attia o cualquier marca que se vea en esa posición, yo ni sé por dónde entrarle Ujú. a una crisis como esa. Que muchas veces la estrategia de la marca y de las personalidades es adoptar ninguna postura Ujú. y quedarse en neutro hasta que el ciclo de noticias que de por sí va tan rápido, pues entonces ya la gente esté hablando del Super Bowl o de cualquier otra cosa. Ujú. Que también es polémico. Bueno, ahí, ¿qué pasa? A ver, uno de los puntos importantes cuando tú manejas crisis es que estés seguro que lo que estás manejando, que el otro te está diciendo las cosas como son. Que eso también yo soy muy seria en ese tema. O sea, si alguien me siente y me dice, mira, necesitamos que me manejes esta crisis, ajá, pero ¿tienes la culpa o no tienes la culpa? O sea, cuenta bien la historia, porque aquí comunicacionalmente no puedes hacer magia si el problema existe de verdad. Y si no, lo que necesitas es un penalista, un abogado o vaya usted a saber qué necesita. Hay un caso que pasó en Venezuela que fue muy triste, lamentablemente, porque hubo una situación en un colegio por un tema de verdad de infraestructura que no cumplieron con unas normativas que tenían que cumplir. Y había como o sea, se llevaron unos niñitos chiquitos, creo que tenían 5 o 6 años, a un techo que supuestamente era el parque. Yo no entiendo cómo a unos niños de 5 años los llevan a un parque dentro de un techo, porque eso no me da la cabeza. Yo no soy ingeniero, pero estoy segura que eso no es así. Y los llevan y uno de los niñitos se cae en un vidrio y se caen 2 niñitos y uno muere. A mí me llamaron para atender ese caso. Eso fue hace 2 años. Yo me acuerdo que cuando a mí me llaman, yo le digo, bueno, primero, o sea, ¿ustedes tienen la culpa o no tienen la culpa? ¿Ustedes hicieron esto adrede? Tipo, ¿sabías que tenías que cambiar el vidrio y no lo cambiaste? ¿Sabías que esa no era la zona para el juego? Igualito lo llevaste. ¿O es que de verdad no tenías ni idea de lo que estabas haciendo? O sea, cuéntame de verdad.
Y al final yo vi tanta duda, pero tanta duda, que le dije, mira, yo no puedo manejar este caso, porque primero hay demasiada incertidumbre. Segundo, soy mamá y este tema me desbarajusta por completo porque no sabría cómo defenderte a ti cuando hay un niño fallecido de por medio. Y al final recomendé a otras personas. No hubo una de las personas que yo recomendara que quisiera agarrar el caso. Ni una. Nadie quiere agarrar esa papa Nadie. caliente. Nadie quiso agarrarlo, porque en verdad el cuento era muy raro. Entonces te seguías enterando, bueno, no sé, que a la otra criatura la habían llevado en ambulancia a la clínica sin ningún adulto. O sea, la criatura con un paramédico llegando a una clínica sin saber para dónde iba. Es un desastre de manejo, pero desde el punto de vista logístico. Entonces ahí es cuando tú dices, oye, comunicacionalmente no hay nada que yo pueda hacer acá. Y este es un caso muy triste porque pasó. Es un caso muy triste y hoy por hoy el colegio tiene 1000 problemas porque, bueno, ¿quién va a confiar en una cosa así? Por supuesto, todos los colegios, después de eso, todo, no hubo un colegio que no llevara a los bomberos a protección civil, no sé qué, para revisar todo, que estuviera todo perfecto. O sea, ahí después todo se mejoró y el que tenía el problema lo mejoró y, bueno, se aprovechó y lo hizo. Pero luego de este caso, por ejemplo, hubo varios abogados que se montaron en esa tendencia para opinar. Entonces ellos opinaban y opinaban del dolor de los papás, que yo creo que no hay manera que pueda superar algo así, pero bueno, ahí cada quien agarró. Hicieron eco de una situación muy compleja sin tener el contexto, montándote una tendencia que no tenía ningún tipo de sentido simplemente para buscar más seguidores o más. Y ahí es cuando yo siento que pierdes la confianza por completo. Yo, toda la gente que yo veo que se monta en una ola o se monta en una tendencia de algo que me parece que está incorrecto, literalmente unfollow, amigo, y no cuentes más nunca con verte, porque te estás aprovechando del dolor ajeno o de la situación ajena para tú subir tus méritos o tus números o lo que tú quieras. Y también las marcas lo hacen a veces, que es lo preocupante. Tú ves marcas donde se montan unas tendencias y dices, pero ¿qué hace esta empresa metida dentro de esta tendencia que no tiene nada que ver? Hay empresas que por su tipo de negocio no se pueden montar en ciertas tendencias. Hay otras que sí, o sea, que dan para eso y más. Pero hay otras que no, que ¿qué haces ahí? Entonces, al final, ¿qué estás haciendo? Eso para mí genera mucha desconfianza. Sí. O sea que con este tema, a raíz del triunfo de Trump, fue el año pasado, ¿verdad? Sí, porque el señor tiene apenas un año Sí, y ha hecho de todo. inmediatamente vimos un shift, vimos un cambio importante en la dirección de muchas empresas estadounidenses, en donde tú sabes que la cultura woke Ujú, se había masificado en muchas de esas empresas y habían adoptado temas de inclusividad, temas de género, políticas de distintos tipos. E inmediatamente gana Donald Trump y empieza a cambiar la dirección del péndulo hacia otro lado. Vemos cómo estas empresas automáticamente se desmontaron de ahí y cambiaron en dirección, cogieron una dirección opuesta a lo que ellos venían predicando hace años. Y a mí me hizo mucho ruido eso, porque eso lo que me deja claro es que el compás o la brújula moral de esa empresa no está basada en valores de la empresa, ujú, sino en lo que causa simpatía en la gente ujú. y en lo que causa simpatía hacia el gobierno. ¿Cómo tú te sientes cuando tú ves que una empresa hace ese tipo de cosas? Bueno, a mí me pasa lo mismo que a ti. Sí discierno cuando es por obligación regulatoria que una empresa toma unas medidas porque no le queda de otra, porque lo he visto y hay momentos en que la empresa dice, no quiero hacer esto, pero lo tengo que hacer porque, bueno, es lo que me tocó para poder seguir operando, mientras no sea nada evidentemente ilegal, pero que, no sé, comunico una cosa, ya no la puedo comunicar, me tengo que ir por otra vía, ok. Pero por otra parte, para mí eso es nuevamente lo de ser incoherente. Es como lo del ejemplo que decía de con mis hijos y la tarima. Tú no puedes ser una cosa antes y puedes ser otra cosa después. Tú puedes cambiar en el camino porque todos tenemos 1000 errores y defectos y hemos cometido 1000 problemas o situaciones que hemos tenido en la vida. Pero llega un punto en el que el discurso no puede ser doble. O sea, tú no puedes ser pro diversidad y después antidiversidad. ¿De qué estás hablando? O sea, capaz le bajas el tono porque no te interesa meterte en un problema, por ejemplo, político, a pesar que yo creo que en Estados Unidos tú podías seguirlo hablando, de ciertas maneras podías ser creativo para hablarlo, pero no te vas al otro extremo de ya más nunca hablar de la diversidad, ahorita sacar a la gente que está en diversidad, porque es ir por dos vías, son dos narrativas distintas, y no estás logrando tener una postura coherente dentro del mercado.
Yo creo que lo que tú puedes hacer como marca es cambiar el discurso bajándole el tono, quizás ya ese no va a ser tu pilar más fuerte de comunicación como lo era antes, porque te puedes meter en un lío, pero entonces le bajas el tono y le subes el tono al otro, y cuando le puedas volver a subir el tono a este, le vuelves a subir y así vas. Pero sin cambiar radicalmente porque generas desconfianza total. Una cosa eres un día, otra cosa eres otro día, y para mí eso no permea en el tiempo. ¿Y qué de malo en mantenerse neutral? Para mí es preferible mantenerse neutral, Eso es lo que yo pienso, sobre todo si tú no tienes vela en ese entierro. O 100%. sea, si una empresa, por ejemplo, si mi negocio es vender jeans, yendo al caso de American Eagle, que tuvo Ujú. el tema con Sydney Sweeney, el jean, la gente compra jean porque se quiere ver bien el jean. Por lo tanto, la estrategia usted debería ser tener diferentes tipos de modelos, Tal cual. tener diferentes tipos de, no tan solo de modelos embajadores de la marca, Ujú. sino modelos de tus pantalones, Sí, sí, sí. y que la gente vea en diferentes tipos de figuras cómo se puede ver el jean, Tal cual. y punto. No tiene que ser que en un año tú tienes todos tus modelos están en sobrepeso, y entonces tú haces este cambio en dirección opuesta y tú tienes a Sydney Sweeney. Ujú. A lo mejor todo el tiempo debiste tener a Sydney Sweeney si ese es si eso es lo que tú quieres proyectar como marca. Tal cual. Y lo veo a cada rato, como que veo que las empresas asumen posturas en temas que son irrelevantes para su naturaleza. Por ejemplo, yo tengo un gimnasio, mi negocio es el fitness. Y cuando se pone de moda cualquier tema, por ejemplo, el mes del orgullo gay, yo no tengo una postura ante el orgullo gay. Pero no le vas a No decir, opino, yo no tengo por qué no le vas a ponerme. decir al que lo quiera hablar dentro de tu estudio que no hable de eso. Correcto, pero por ejemplo, ¿por qué yo tengo que ponerme una bandera Ah, no, de claro. Puede ser arcoíris en perfectamente neutro. apoyo al orgullo gay? No, o sea, ni para un lado ni para el Ni otro. para- Esa no es mi naturaleza. Yo no Tal tengo cual. que opinar ahí. Tal cual. Y yo creo que muchas empresas se evitarían problemas si simplemente no opinan en todo. Pero quieren estar en la tendencia. O sea, yo también soy pro así. No tienes que estar en la polémica ni para un lado ni para el otro. Lo que pasa es que normalmente el neutro está más apagado, más abajo, no hace ruido como hace el otro. Pero hay otros que sí se agarran de la tendencia, hacen ruido, se elevan, pero para mí eso no es sostenible en el tiempo, porque te elevaste en ese trending, pero pasado mañana estás en otro. Entonces parece como una veleta donde vas cambiando todos los días y Claro, a mí no me confía. a menos que tú genuinamente creas en eso forme parte de los Ah, bueno, valores sí, de la parte empresa. de tu ADN, sí, Y de ser así, pues entonces mantente firme en tu postura, sea trendy o no. tal cual. O sea, cuando eso está de moda, perfecto, saca del jugo. Pero cuando eso deje de estar de moda, no cambie tu discurso. Tal cual. Mantente firme, aunque eso signifique que tú vas a perder un poco de simpatía de la gente. Estoy totalmente de O acuerdo. sea, es coherencia. Sí, 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 tal cual. Tú ahorita mencionaste el ejemplo de un CEO, por ejemplo, de una empresa que de repente le dio like a un chiste en Instagram y Ujú. ya eso causa comentarios negativos. No, en este caso, Esos son problemas modernos, porque, por sí, ejemplo, sí, antes, para un director de una empresa verse envuelto en algún tipo de escándalo, tenía que ser algo muy evidente. De repente lo agarraron infraganti haciendo algo. haciendo algo indebido. Y bueno, eso salió en la prensa o lo que sea. Pero fíjate lo delicado que es que tú, como individuo, a lo mejor te dio risa un chiste negro, Ujú, que el que tiene sentido de humor le puede resultar gracioso. Eso no quiere decir que tú crees en eso, sino que te causó risa ese chiste y punto. tal cual. Entonces, mira cómo algo tan delicado, pues, se saca de contexto y genera ese tipo de problemas. ¿Cómo Bueno, tú recomiendas que debería manejarse una persona que tiene ese tipo de exposición pública? yo creo, o sea, una de las cosas que yo siempre le digo a la gente es que si tú ya asumes que tienes exposición pública, ya tienes exposición pública, o sea, ya elevaste tu perfil. Entonces, todo lo que digas o hagas, bueno, está siendo cuestionado, visto, etcétera. Por supuesto, hay algunas personas que tienen más exposición que otras, pero bueno, dependerá evidentemente del entorno en el que estés, el sector en el que estés, el país, etcétera. Sin embargo, todo lo que estés haciendo lo tienes que pensar mucho más que quizás, no sé, la persona que está en la recepción de la empresa, porque quizás esa persona no es conocida y si le da like a todos los memes que vio, nadie lo está viendo.
Pero si esta persona sí lo está viendo y está haciendo una normativa en contra de todo lo que está hablando allí, la gente lo va a cuestionar y pasa. Y te puede incluso pasar, que a clientes míos le ha pasado, que los llamen a nivel de entorno gubernamental y les digan, le diste like a la cosa equivocada. Este episodio llega a usted gracias a la cerveza que disfrutan la gente que lleva un estilo de vida activo. Michelob Ultra con 98 calorías, 3 gramos de carbohidratos, pero sin sacrificar lo que uno busca en una buena cerveza. Entonces, bueno, revisa lo que estás haciendo. Y ese tipo de situaciones pasa. Entonces, hay que tener mucha mano izquierda y mucho bisturí quirúrgico para tú poder operar si tienes un nivel dentro de la empresa. Como todo, a mayor nivel, a mayor cargo, sí, claro, ganas más, es una maravilla, todo, pero también tienes más responsabilidad y tienes más exposición y el paquete completo viene con eso y te lo deberían casi que decir cuando te ascienden. Mire, es ascendido así, pero esto viene con más vacaciones, viene con más responsabilidad más, y también más exposición. Y te tienes que cuidar de lo que estás haciendo. Y si pasa con más frecuencia de lo que uno cree. Sobre todo porque también se ha llevado mucho el tema de marca personal como a un extremo. Entonces, tampoco es que tienes que mostrar todo lo que haces en tu vida. No necesariamente con tal de que seas un creador de contenido, que seas otra historia. Pero si eres el CEO de una empresa, tampoco es que tienes que mostrar todo lo que haces. Nadie ha pedido eso. Pero se ha impulsado mucho por la fama y, bueno, y todo este tema del entorno. Sí, y también hoy en día es casi necesario por la dirección que ha cogido el marketing. Ujú. Eh, Cuando una empresa se humaniza, eso hace que la gente sienta más empatía hacia la empresa y se sienta mucho más atraída. Es decir, no es lo mismo una empresa que solamente comunique de un punto de vista corporativo 100%. a una empresa que tú la asocies a una cara y esa cara te genera confianza, eh, te gusta te gusta lo que proyecta. Y por eso muchas personas que están al frente de empresas han decidido tomar un rol un poquito más público, en donde se convierten incluso en creadores de contenido. Ujú. Eh, por lo tanto, cobra muchísimo más importancia esa parte de ser cuidadoso de todo lo que hacen. Y también estoy de acuerdo contigo, curen su contenido. O sea, el hecho de que tú quieras desarrollar tu marca personal, que tú quieras que tu marca personal se vea como una extensión de la marca de la empresa, no quiere decir que tú tengas que publicar tu vida completa. O Exactamente, sea, publica ahí lo que tú quieres publicar, lo que hace sentido que tú publiques. tal cual. Y si tú quieres tener un lugar en donde tú coloques eso, bueno, abre un perfil privado paralelo a ese, en donde eso no está a la luz pública. Tal cual, tal cual. Ese es mi punto. Lo que pasa es que hay gente que se quiere ir como más a la fama y se le olvida el rol que realmente tienen. Y ahí es donde tienes que cuidar muy bien esa fina línea que hay. Si de repente tú publicaste algo personal, viste que eso genera muchos likes, viste que eso tiene un impacto y ya, como eso es efectivo, tú lo empiezas a hacer más y Exacto, empieza a hacerse borrosa esa línea en donde exacto. ya tú no estás compartiendo cosas profesionales, sino que tú estás compartiendo cosas personales Y se y, está desvirtuando. y existe un mayor riesgo de que tú publiques algo que se pueda malinterpretar. Tal cual. Así ya Totalmente. va el punto. ¿Dónde dan ese curso? Ah, bueno, el curso de la vida. No sé. Todos hemos cometido errores, todos le hemos dado like a lo que no es, hemos hecho. Pero bueno, al final hay gente que es mucho más conocida y que tiene que tener mucho cuidado de lo que hace y cómo lo hace. ¿Cómo tú haces para tú mantenerte vigente con la velocidad con la que todo va cambiando? Pero yo siempre he sido muy, en Venezuela dicen galla, nerd, y me gusta estudiar y me gusta aprender. Yo me levanto y a mí me gusta levantarme un poquito antes de que se levanten mis hijos y mi esposa, porque necesito como mi momento de paz, de silencio y oscuridad, Te entiendo. antes de que todo se active. Y en ese momento lo primero que hago es tomarme una bebida caliente que me tomo y literalmente empezar a ver noticias, noticias, noticias. Obviamente ahorita con inteligencia artificial es una maravilla porque tú escribes, hola, dame los highlights de las noticias de y te saca todo lo más importante. Y a mí me encanta ir hablando con Alexa durante el día. Mira, ¿qué noticia hay ahorita? Mira, ¿qué está haciendo esto? Y bueno, al final uno por su tipo de trabajo también tienes los monitoreos, entorno y todo ese tipo de cosas. Pero sí me gusta estar informada. O sea, siento que si no estoy como operando como sin herramientas, como que estoy lanzando flechas y eso a mí no me gusta. Me gusta estar clara de lo que estoy hablando. De todo lo que tú haces, ¿cuál es tu parte favorita? Antes te podía decir que crisis,
Sí, te Me gusta manejar crisis. fascinaba, me encantaba, pero a niveles extremos. El año pasado manejé unas crisis muy complejas, muy, muy complejas, y ahorita he ido como migrando, no sé si es la vejez, pero ahorita lo que de verdad más me gusta es literalmente acompañar a empresarios o a marcas que quieran hacer cosas totalmente disruptivas en el mercado. Que lo bueno que está teniendo el mercado allá, por ejemplo, es que está mucho por hacer. Entonces es una maravilla porque está haciéndose cosas Terreno increíbles. fértil. Es literalmente terreno fértil. Bueno, yo creo que toda Latinoamérica, Centroamérica y Caribe tiene terreno fértil. Son pocos los países donde ya está todo por hacer. Mi hermana mayor vive en Suiza y yo siempre que hablamos, tenemos una relación súper cercana. Le digo, Mariana, pero es que tu vida es aburridísima. O sea, no, lo único que haces es una noticia y ninguna es mala, todas son positivas. Allá todo funciona, los números son una maravilla, allá nadie lo atropellan, allá nunca pasa nada, a pesar que tiene unos temas ahí de depresión y unas cosas que tienen como país, pero es un país demasiado tranquilo. Yo no Bueno, pudiera vivir en un país tan tranquilo. de hecho, la depresión es por eso Es mismo, es súper. porque no tienen problemas. O sea, yo necesito el rush yo soy de esa gente que puede pasar 4 días desconectada y apaga el celular, SOS. Pero después necesito la locura de la calle, el ruido, o sea, lo necesito otra vez, si no, no puedo funcionar. La verdad es que es irónico que las sociedades que tienen menores problemas son las que tienen mayores índices de depresión. Literalmente. Aquí en Latinoamérica estamos tan ocupados tratando de llegar a fin de No mes te da tiempo ni de deprimirte. que no ni nos da más, tiempo. No te da tiempo. No nos da tiempo de deprimirnos. Así es. Y por eso yo comparto la opinión de que la gente lo que tiene que tener un propósito y mantenerse ocupada. Literalmente. Ese es uno de los mayores ingredientes de Literalmente. la salud mental. Además, ves una noticia y ya a los 15 minutos ya es otra, a la media hora es otra, entonces estás como, ya va, espérate. O sea, vamos por partes. Pero yo creo que eso es lo rico de vivir en países como estos, que no te aburres nunca. Ahorita hablamos del Super Bowl. ¿Cuál es tu, El tan polémico Super Bowl. sí, cuál es tu análisis? Bueno, te voy a decir Como la verdad, estratega. verdadita. Ajá. Yo no había querido ver el video hasta hoy. Y lo O vi. sea, tú no lo viste en vivo el Yo Super no Bowl. lo vi en vivo. No lo vi en vivo porque el domingo, yo corrí un maratón el domingo y Corriste un maratón el corrí un domingo, así maratón el domingo. como Sí, que nena. ¿Tú corres maratones así todos los domingos? No, todos los domingos no, pero una vez al año me gusta. Pero lo corrí y que obviamente quedé cansada como cualquier gente que queda cansada, pero bueno, mis hijos inventaron hacer una piscina con sus primos, vamos, chévere. Y cuando era la hora, yo dije, no, yo esto lo tengo que ver yo sola, porque yo estoy segura que este señor va a ser polémica. O sea, porque Bad Bunny no es una gente normal, es una gente polémica histórica. Hoy lo vi y tuve una bipolaridad, porque yo admitía que probablemente me voy a ganar 17,000 detractores, pero a mí hay canciones de Bad Bunny que me encantan. O sea, que me la pone pero empiezo, y además se las canto a mis hijos, después digo, Dios mío, lo que le estoy enseñando a esta gente. O sea, todo mal, aquí denigras a la mujer, haces 200 cosas, pero es que el ritmo es bueno, hay que admitirlo. Sin embargo, me parece que fue un mensaje político extremadamente contundente para una realidad y un entorno. Tú veías a la gente no se movía. O sea, habían gritos y todo, pero la gente no se movía. Si eso hubiese sido un ambiente latino, se hubiese bajado todo el mundo a bailar, a qué sé yo, a lo que fuera. Pero ahí hubo un punto importante. Yo sí creo que él es extremadamente polémico, pero extremadamente polémico, y que realmente no era la manera de hacer llegar el mensaje. Esa es mi opinión. Porque la realidad es que yo tampoco estoy de acuerdo con que el latino es eso. Yo no considero que ser latino es eso. O sea, yo no me siento identificada con la manera en que bailaban, con las letras de la canción, no me siento identificada. A pesar que me gusta el ritmo de la música, pero tú dices, eso no es lo que yo quiero. O sea, así yo no. A mí me gusta identificarme como latino, como el trabajador, como el que lucha, como el sacrificio, como el que rompe los esquemas, como el que siempre está feliz, como el que muchas cosas diferentes a quizás el anglo, pero no a esos niveles. A mí me parece que incluso es hasta denigrar un poco el ser humano, sobre todo la mujer, que hay un tema ahí bien importante. Sin embargo, esto es demasiado polémico. O sea, es que Bad Bunny es polémico porque yo tengo primos mucho más jóvenes que yo y siempre peleo con ellos, sobre todo los que viven en México, que me dicen, no, fui a Bad Bunny y pagué unos dinerales que pagan por ver al señor, que yo no entiendo cómo pagaste por ver a ese hombre esa cantidad de plata. Ana Karina, pero si es lo mejor que hay, ¿qué mejor que hay? O sea, te voy a poner música buena para que entiendas que es lo mejor que hay. Pero entiendo que al final es como una Karol G, que rompió unos esquemas de la sociedad, de los prototipos, de los patrones, o sea, son personas tan polémicas
que vienen a romper los esquemas a los que estamos normalmente acostumbrados. Entonces, eso genera, evidentemente, mucha potencia. Sí, lo que pasa es que una cosa es Bad Bunny como artista y Mm. otra cosa es su rol en el Super Bowl, Ujú. que son dos cosas distintas. Sí. Como artista, aunque yo no soy muy consumidor del género, yo sí puedo reconocer su genialidad. O Ujú. sea, el tipo como mercadólogo es un genio. Ujú. Y ahí está la evidencia, lo que ha logrado con su marca, con su música, este tema de la residencia en Puerto Rico, lo que eso provocó en la misma economía de Puerto Rico, es una locura. Al punto tal de que, bueno, el tipo gana un Grammy y una semana después Está en su- está en el Super Bowl. Mi impresión cuando vi el Super Bowl, que yo lo vi en vivo, yo me sentí bien con el performance desde el punto de vista del latino. O sea, yo como latino, ver las cosas que se asocian a nuestra Ujú. cultura, el tema del niño durmiendo en la silla durmiendo, ¿quién no durmió así? O sea, no hay niño Sí, sí, a latino todos nos que no pusieran a haya. dormir en las sillitas con la música Correcto. aquí. Este tema de los postes de luz, los Ujú. apagones, como que tú te relacionas con eso y a mí mi valoración fue positiva. Ok. Sin embargo, yo entiendo la indignación del típico norteamericano, el público que ve el Super Bowl. O sea, si vemos cuál es la tradición del Super Bowl, es un show que está hecho para el Sí, norteamericano. sí. Porque además el tipo de deporte es muy norteamericano. Correcto. De hecho, la mayoría de los latinos que vieron el Super Bowl vieron el concierto de Bad Bunny en donde jugaron fútbol. Sí, sí, Eso sí. fue lo que Ya. vieron. Ajá. Entonces, para mí falló en un par de cosas. Lo primero es que no fue un show que quienes estaban en el estadio pudieron disfrutar. No Sí. tenía ese elemento de show. No, ni Es se decir, movían. tuve la audiencia y estaban totalmente aburridos, no entendían la letra y me dirán, no, pero es que eso está hecho para televisión, está bien, pero si vemos el performance de todos los años Sí. anteriores, la gente del estadio disfrutaba el show, Sí, sí, sí. que no fue el caso. Entonces, Bueno, y mm, pagaron por estar ahí. claro, y muy caro que es Ajá. estar ahí. Además. Entonces también un show totalmente en español, ni una sola palabra en inglés. Entonces yo entiendo la indignación y si queremos entender cómo ellos se sienten, lo que tenemos que poner en sus zapatos. Ujú. Yo he tenido esta conversación con algunos grupos esta semana en donde le digo, ok, imagínate cómo nos sintiéramos los dominicanos si al carnaval vegano traen a un artista norteamericano, traen a Justin Bieber, Ujú. a Taylor Swift. Ujú. Tú traes a Taylor Swift y la pones en el carnaval vegano, al público que va al carnaval vegano. Toca su música totalmente en inglés y ni siquiera para decir gracias a República Dominicana lo dice en español. ¿Qué va a pasar? ¿La van a acabar? Así no, ¿para qué trajeron a esa mujer? Esa mujer ni siquiera dijo una sola palabra en español, entonces es normal que ellos se sientan así. Bueno, porque está fuera de contexto. O sea, porque no pega con la audiencia a la que le tenía que pegar. Correcto, Tal cual. es lo que yo pienso. Pero al final, it's a numbers game. O Ujú. sea, la liga lo habrá elegido porque entendían que en términos de números le iban a dar Bueno, resultados. y les dio, ¿no? Y les dio sus números. Y a quien hay que culpar es a la liga, no es a Bad Bunny. Sí. Es a la NFL que decidió ponerlo a él en el Super Bowl. Simple y llanamente. Tal cual. Ahora, el extremo porque que ya los republicanos están queriendo, me parece que se le está yendo un poquito de las manos la situación. Sí, tomar acción legal y Pero cosas, bueno, no, sí. ya eso un es disparate. harina de otro costal. Sí, es un disparate. Pero sí, la verdad es que Estados Unidos está muy tenso en todo el sentido de la palabra y al final todo esto es Pero que separación están y pasando muchas cosas a separación. la vez. Sí, También. Bueno, y también es un mercado con mucha diversidad, porque tienes diversidad de todo tipo. Sí es cierto que en los últimos años, bueno, han habido como aumentos de temas migratorios, aumento de violencia, aumento de drogas, aumento de una cantidad de cosas polémicas que quizás se piensa que la radicalización es lo que va a permitir como trancar el juego. No sé si es o no es, porque no tengo elementos como para poder opinar, pero bueno, al final son medidas que se van tomando. ¿Tú tomarías ese caso de manejo de crisis De Bad Bunny. del Super Bowl y Bad Bunny? Bueno, mira, pudiera ser porque es interesante, pero hay otros similares de shows en donde yo estoy, así que hay mucho trabajo por hacer.
¿Dónde entran los embajadores y los influencers en este tipo de estrategia de manejo de crisis? Bueno, yo no soy muy pro, de verdad, soy cero pro influencers y embajadores latinos, porque siento que la mayoría no tienen realmente mucho fondo, o sea, que están haciendo las cosas mucho por la forma, por lo menos a los que uno está expuesto. Son pocos contados con los dedos que tú dices, wow, este influencer, este creador de contenido, de verdad que le mete cariño, investiga, entiende, profundiza. Son muchos que literalmente tú los ves y te dicen, ay, esta agua es divina, y se voltean y se toman la otra marca porque esta es mentira. Entonces, para mí eso ya es un tema de credibilidad. Pero en cuestiones de crisis, yo no utilizaría ninguno. O sea, para mí la única manera que entre alguien ahí que sea un influencer y dentro de la organización, que sea gente propia de la empresa. Yo no vería a nadie salvándolo porque al final no es creíble, no va con la empresa, no conecta, no ¿Y, genera y, confianza. y líderes de opinión? Depende muchísimo. Porque a los que yo estoy acostumbrada son muy polémicos, entonces no los metería dentro de la ecuación. Ok. Porque algo que se hace aquí en República Dominicana y muchas veces se hace bajo el radar, que nadie se entera, es que utilizan los líderes de opinión para cambiar la narrativa. Ujú. Y eso muchas veces así mismo, bajo el radar. No, mira, te voy a pagar en efectivo, de esto vamos a dejar cero rastro, por favor di esto, fulano di aquello. Eh, ¿Eso es algo muy dominicano o eso es una práctica que... No, yo creo que es una práctica latina porque yo también la he visto en otros países. O sea, la he visto en Venezuela, la he visto en Colombia, la he visto en Costa Rica. O sea, es una práctica común, pero para mí no tiene credibilidad. Porque al final tú lo ves y tú dices, lo que está diciendo no es cierto. Como cuando te dicen, yo soy vegano y te volteas y te estás comiendo una hamburguesa de carne. No, o sea, no, me estás mintiendo. Pues para mí eso genera más bien un problema mayor en una situación de crisis porque pierdas legitimidad por completo. Sí. Sobre todo en una era en donde hay una trazabilidad de todo lo que ese líder de opinión ha dicho antes, Claro. que eso pasa cada rato, que Mm. viene un líder de opinión y adopta un discurso y las mismas redes sociales le sacan un tweet o le sacan un post de años atrás y dicen, pero tú dijiste esto, Ajá, tal cual, porque ahora tú cambiaste el discurso. tal cual. Se le ven los panties, Ujú, como tal decimos cual. aquí. Bueno, y por eso es que también, a mayor responsabilidad, nuevamente, tienes que ver qué has hecho en tu pasado, qué tienes de tracking, como para que sepas si estás envuelto en algo o no. Porque al final, bueno, si cometiste o dijiste una narrativa que no eras, eso se va a saber en algún momento. Quien me conoce sabe que yo hablo mucho sobre la importancia de ser proactivo, de uno cuidar lo que uno come, de uno hacer ejercicio y de uno tener un buen estilo de vida. Pero tan importante como eso es uno estar protegido ante lo desconocido, ante cualquier eventualidad. Y para eso tenemos a Seguros Universal. Ojo, y todos podemos cambiar de opinión en algún momento sobre algo. Capaz yo hace 15 años no entendía que los productos orgánicos eran mejor porque no tenía los elementos suficientes para opinar. Hoy por hoy lo entiendo, lo veo y lo vivo y puedo hablar con fe de ello. Ese tipo de cambios las puedes tener, pero no unas cosas Sí, radicales, todo va a depender del tema, tal cual, ¿verdad? De qué tan radical era tu opinión. Y usualmente si tú eres un líder de opinión, tú no opinaste esa sola vez, seguro tú tal cual, tuviste esas opiniones de manera repetida y si hubo un cambio, en algún momento tiene que sentirse ese cambio de manera gradual en tu discurso, tal cual, que muchas veces no es el caso y es lo que hace que queden mal tal ante, cual. ante este tipo de situaciones. Así es. Bueno, en términos de branding, estrategia, ¿qué tú recomiendas consumir? Y te hago una pregunta ya personal, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con branding y constantemente estoy consumiendo información en podcast, libros. Eh, recomiéndame cosas para yo ponerme curioso. Pero a mí hay una que me encanta, que, bueno, es venezolana, pero de verdad me gusta full lo que dice, que se llama Marjorie Haddad, que está en España. Parece que es una persona que maneja el tema de marketing y branding súper bien. Daniela Goicoechea también está en España y también lo hace súper bien. Vilma Núñez, a mí me parece que tiene unos hacks bien interesantes. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo, que me parece que son como muy sencillas, pero a mí Vilma, la verdad es que yo la conocí en persona y me parece que es una mujer que ha hecho una escalabilidad brutal de su negocio y que es un ejemplo bien interesante a seguir desde ese punto de vista.
Pero yo soy muy de consumir, o sea, más de analizar marcas que de consumir gente. Entonces, como que veo el caso de la marca y literalmente en la oficina lo que hacemos es que vamos a hablar de este caso. ¿Por qué estuvo bien? ¿Por qué estuvo mal? ¿Por qué estuvo de esto? ¿Por qué tal? Ahorita recientemente hicimos uno, pero porque se empasteló un poquito en un tema ahí del entorno y lo analizamos y ahí es cuando tú te das cuenta de lo que hubieses hecho y lo que no hubieses hecho. Pero bueno, al final fue un manejo totalmente distinto por otras razones más complejas, pues. Pero yo me iría más hacia las marcas. Sí, entiendo el porqué. Siento que es más vivencial, que es como más real, que lo estás viendo y lo estás, porque además depende mucho de la marca. No es lo mismo una marca que, no sé, de ropa deportiva que una marca de petróleo que es pesadísimo y aburridísimo. O sea, son cosas totalmente distintas de cómo las tienes que manejar. Sí, hay marcas que yo me pongo en los zapatos de ellos y digo, wow, qué difícil debe ser Claro, hacer algo catchy, hacer algo es que complicadísimo. sí. Hay unas que es complicadísimo. El sector financiero es complicado. Sí, porque está el tema regulatorio, Está el tema regulatorio y el tema de confianza, porque estamos hablando de dinero. Entonces tienes que ver muy bien con qué juegas ahí. Porque si al final le haces pensar al otro que no tiene confianza en que tú le estás guardando su cosa, bueno, ajá, ¿para dónde estás yendo? Entonces a veces se les van como a unos extremos de flexibilidad que tú dices, no, ya va. Si está en manos de esta gente mi dinero, mejor lo saco de ahí porque no estoy segura que sea una gente seria. Entonces, yo creo que tiene como unos límites. y en esa marca que tú estudias para fines de casos de estudio, ¿cuál es el tipo de marca que a ti como que tú le ves mayor ángulo para sacarle provecho? Todas, cualquiera. Nosotros todas las que tengan que ver con algo polémico, todas las estudiamos, todas. O sea, vamos a agarrar esta marca y la vamos a lanzar y vamos a empezar a darle clientes o no clientes. Y los empezamos a analizar. ¿Cómo lo hubiese hecho? ¿Cómo hubiese hecho esto? ¿Cómo? Así, de hecho, a mí me gusta trabajar, porque al final de ahí es donde uno aprende qué repetirías, qué no repetirías, qué harías, qué no harías. Y porque además hay muchas cosas que nadie sabe. Porque si estás dentro de la marca, te das cuenta, pero si estás fuera, no, ni te enteras de que eso está pasando allí. Sí, sin embargo, ahorita tú dijiste que te gusta trabajar con marcas disruptivas. Y para ser disruptivo no se puede ser muy grande. No necesariamente. De las marcas con las que trabajo disruptivas hay unas grandes, 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 pero muy grandes. Pero gente que de verdad está dispuesta a pivotear todas las ideas que te puedes imaginar y vamos, dale, pues, vamos para allá. Y Porque, no necesariamente son marcas nuevas, hay algunas que son centenarias, pero que se abren al paso de probar, o sea, de hacer cosas nuevas. interesante, porque como yo lo veo, las marcas mientras más heritage tienen, mientras más grandes son, más tienen que perder cuando se hacen disruptivas. Ujú. Y por eso la mayoría de las marcas que son así de grandes son muy conservadoras en su estrategia. Y también entra el tema burocrático. Hay tanta burocracia de por medio Sí, que de aquí a que algo viene a probarse, ya eso ni siquiera tiene sentido. Ya eso era disruptivo hace 6 meses cuando lo empezamos a hablar. pero en mi caso sí me he dado cuenta que depende full de en manos de qué generación estén. La empresa. Ujú. Porque si están en manos de la generación como más joven, están súper abiertos Pero a... si son baby boomers, no hay No, forma. ahí sí está bien complicado. Pero de las que yo trabajo, que son grandes, son marcas muy grandes y están en como la tercera generación, que digamos tienen entre 35 y 45 años, pero se atraen a cosas bien interesantes, claro, todo medido. Pero bueno, Pero yo creo que se porque hacen entienden cosas el chéveres. juego. Claro, y al final quieres ganarle en tiempo al otro, porque además te das cuenta que tienes competencia o interés, o los ojos están puestos en ti. Hay mucha gente viéndote, te están regulando, hay muchas cosas sobre ti. Sí, pero sobre todo, además de lo que tú dices, ¿verdad? Sin quitarle mérito a eso, yo creo que es porque entienden el juego. Yo he tenido conversaciones con baby boomers que son de opinión de que, ¿para qué vamos a cambiar si esto funciona? Ujú. ¿O para qué vamos a hacer eso? Yo no lo entiendo, porque ustedes quieren hacer eso. Por lo tanto, puedo entender que generaciones más jóvenes que saben cómo funciona el mundo hoy en día, el impacto que tiene social media y lo bueno que o lo importante que es tener elementos diferenciadores y de ser disruptivo, como que le hace muchísimo más sentido. Hay Totalmente. cabezas en donde esas ideas simplemente no tienen cabida.
Ojo, todas tienen que estar muy bien documentadas y, o sea, con argumentos. No es que, mire, quiero cambiar esto porque me pareció divertido. No, no, vamos a irnos por esta vía porque... Pero yo sí he tenido buena experiencia con empresas así, la verdad. Hay otras con las que no, que tú dices, Dios mío, no puedo, con aquí no puedo. O sea, esto es darte como con una piedra. Pero hay otras que son súper abiertas al cambio. Súper, súper abiertas. Y hay empresas que son disruptivas porque son innovadoras, porque se diferencian en su producto, y otras que son disruptivas porque son muy atrevidas. Ujú. De repente, mi forma de comunicar lo hago en un lenguaje muy, muy coloquial, o hago comerciales que rayan en lo atrevido. Para ti, cuando una empresa es así de grande, así de que tiene como esta trayectoria, esta herencia, ahí sí yo creo que se pone un poquito más cuesta arriba, Sí, ¿verdad? 100%, 100%. O sea, va a depender mucho. Y, no, y si tienes pocas personas tomando decisiones, muchas personas tomando decisiones, pero bueno, al final es como poder lanzar y probar para ver si va a darse o no. Pero yo creo que yo me atrevería a decirle a la gente que hay muchas maneras de innovar, porque tienes maneras de innovar en productos, en servicios, pero también incluso a nivel de liderazgo. En si, por ejemplo, pasaste de generación a generación, no hacer o copiar el modelo anterior, no porque esté bien o mal, porque capaz el liderazgo anterior era una maravilla, pero es que sería como tener un seguimiento en un disfraz que no es tuyo. Tú tienes que tener tu propia actitud, tu propia personalidad, tu propio estilo, pero sin perder la esencia de quién eres como empresa. Y quizás ahí lo interesante que yo quisiera hacerte esa pregunta es, ¿por qué algunas marcas que son ya centenarias son más abiertas a la innovación frente a otras? ¿Qué proceso, qué estructura que soporta que sean así? O sea, ¿qué tú has encontrado Yo creo que, más allá de lo del liderazgo? o sea, una es, bueno, que la gente tenga, desde el punto de vista de decisión, apertura a hacer cosas distintas. Lo segundo es que su propia gente quiera implementar intraemprendimiento, o sea, emprender dentro de la empresa para tú poder motivar a los demás. Porque si eres una empresa donde solamente se hace lo que dice arriba y los de abajo no tienen esa voz, bueno, entonces te vas a quedar como muy cortado en esa tónica. Lo tercero es que hay empresas centenarias que el entorno y el sector te está diciendo o cambias o dejas de existir. O sea, cambia ya. Te tienes que montar en esto porque al final sí, los nuevos consumidores son totalmente distintos y quieren cosas totalmente distintas. Y lo cuarto es que yo creo que también depende mucho de qué tan arriesgados estén a nivel financiero, porque muchos cambios o esas pruebas o esas innovaciones cuestan dinero. Y si salen mal, cuestan dinero. Pero si salen bien, bueno, pueden ser una maravilla. Entonces, ¿qué tanto riesgo, apertura el riesgo financiero puedes tener o no? Tú que has trabajado de cerca con tantos líderes de empresa, eh, yo sé que en el momento en que tú trabajas con ellos ya son líderes, y tú empiezas a reconocer dentro de su forma de liderar, bueno, oportunidades de mejora y vamos a trabajarte un poquito. Pero si tú tuvieras la oportunidad de agarrar a una persona ya joven que aún no ha alcanzado esa posición de líder, que está en su proceso de formación, ¿qué cosa tú fortalecieras? Para ti, ¿cuáles son los atributos que debe tener un buen líder? Bueno, lo he hecho. O sea, el caso de la empresa esta que les dije, ellos empezaron siendo 3 y ahorita son casi 2.000 empleados en 3 años. Y así como esta, tengo varios casos de que empezaron siendo 1 y ahorita son 1.000 o son 500, o sea que son empresas que han crecido muy rápidas. Y el patrón común es, uno, apertura a la innovación, otro, pensamiento estratégico. Esta de verdad es demasiado importante, o sea, es la capacidad de ver más allá de solo los números. O sea, visualiza el futuro y no solo veas lo que estás viendo hoy, sino la capacidad que tienes para allá y el poder de comunicación. Para mí, el que tengas una muy buena comunicación, y no quiere decir buena narrativa, porque puedes tener gente que te ayude, sino buena capacidad de entregar tu mensaje, hace una diferencia importante, porque al final conectas a tus colaboradores, a los gremios, a las instituciones, a los medios, al gobierno, a todo el que está alrededor tuyo. Yo diría que esas 3, y normalmente, si lo vemos académicamente, capaz dentro de 10 años va a cambiar, pero no te las enseñan. O sea, a ti no te dicen, vas a pasar 2 años estudiando oratoria y vocería. No, nadie te enseña eso. Te enseña a leer, a escribir, a repetir 20 veces exactamente lo mismo. O sea, con taca, taca. Entonces, esas habilidades usualmente uno no las tiene y sales de la universidad, del colegio sin saberlas. Es como
autónomo, que lo empiezas a aprender. Cada meta tiene una historia y en Interval queremos ser parte de la tuya. Te acompañamos a transformar tus metas en logros. Abre hoy tu cuenta en Interval Puesto de Bolsa. ¿Para ti todo el mundo tiene la capacidad de ser líder? ¿O hay algo de nato en eso? Yo sí creo que hay gente que tiene liderazgo nato. Hay gente que definitivamente nació para ser líder. Y hay gente que no puede ser líder, sino que quizás o sea, es mejor técnicamente que a nivel de liderazgo y es preferible dejarlo donde está. Por ejemplo, cargos tecnológicos. Normalmente son gente muy inteligente, pero brillante. Son una gente que además uno habla con ellos y entiendes la mitad de lo que te están diciendo. Pero que si la tratas de cambiar de ahí, quizás a una posición de liderazgo, no sé, de planificación estratégica, va a perder ese don técnico y de conocimiento que tiene. Entonces yo creo que cada uno tiene su espacio y yo sí creo que los líderes literalmente se hacen, pero viene mucho desde que naces o de cómo te Sí, forman porque uno lo ve desde temprana edad. desde O temprano. sea, hay niños que tú ves la forma en que se conducen, en que comparten con sus compañeros y desde chiquito tú le ves las habilidades de liderar. 100%. Que esa es la persona que adulta uno llama, bueno, eso es un líder nato. Ujú. Y de repente le faltan ciertas habilidades que trabajan, pero tiene ese centro, ese core, ya que forma Yo sí parte lo de su veo. ADN. A mí me pasa, en mi caso, que con los dos, me pasa que los dos son súper líderes, para lo bueno y para lo malo. Entonces, para lo bueno es una maravilla, para lo malo porque todas las ideas creativas que se le ocurren negativas también permean en los demás. Entonces, sí me he dado cuenta porque con los espacios donde he tenido como formación para el tema de mis hijos específicamente, me lo han dicho, es que ellos son líderes de nacimiento. O sea, esta gente nació para ser líder. Y yo, wow, lo que me viene. Entonces, obviamente, así como son líderes para lo bueno, también hay que lidiar con, bueno, no es liderazgo, con los que te imponen ciertas cosas que tú dices, eso ya va, tienes 7 años, o sea, no estoy preparada para que me digas esto. Entonces, Bueno, dicen que la fruta no cae muy lejos del árbol. bueno, sí. Si tu esposo es empresario y tú te dedicas a escuchar líderes, pues entonces Sí, sí, alguna mezcla de ahí salió, exactamente, sí, tal cual. pienso que sí. Bueno, cuéntame de tu agenda aquí. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Hasta cuándo te quedas aquí? Me quedo hasta el viernes. Mañana tengo, bueno, el evento es toda la mañana. En la tarde tengo un almuerzo de trabajo también con la revista. Y luego tengo otro podcast con la revista también. Y luego, bueno, disfrutar con mis amistades en Tienes muchas Dominicana. amistades aquí. Sí, tengo mucha gente linda aquí, de verdad. El dominicano es muy, muy, muy especial. Me ayudaron en momentos muy difíciles, muy complejos y los llevo en mi corazón siempre. ¿Qué te gusta más allá de tus amistades? Que me queda claro que las quieres y tienes varias. Pero ¿qué te gusta de República Dominicana? Que en un momento tú consideraste venir a vivir para acá. Pero el recibimiento, o sea, fue automático. No es como en otras culturas que tú te sientes que literalmente estás como invadiendo, o sea, como si te da pena hasta, por ejemplo, hay otros países como Panamá, que tú pides un café y sientes que lo estás pidiendo mal porque no es el café como se hace allá. Acá quizás uno decía, quiero un café de esta manera, y después, ay, no, ya va, esto no es Venezuela, esto. Y te decían, no, no, tranquila, pero dime cómo es que se hace y yo te lo preparo. No, no, pero yo me adapto a lo que hagan acá. No, no, pero yo te lo preparo para poder hacer como tú quieres. O sea, esa capacidad como de abrazarte y darte abrigo y apoyo, wow, yo nunca lo olvidaré. O sea, yo viví momentos bien complejos que me quedé aquí en huracanes, en apagones de Venezuela, o sea, me pasaron mil cosas. Y nunca me sentí sola, o sea, siempre sentí que tenía una mano que me daba cariño, o sea, que la hermosa me haya abrazado hoy, wow, esa señora yo le lloré, no, yo le lloré cuando hubo un apagón en Venezuela que yo no me pude regresar, mi hija tenía 7 meses y dependía de mi lactancia. Como había un apagón, se dañó toda la producción completa que había y yo no podía lograr comunicarme con mi casa, yo no sabía si la criatura estaba comiendo o no estaba comiendo. Y yo estaba en un mar de lágrimas, me acuerdo perfecto. Y esa mujer en el aeropuerto me agarró, se sentó conmigo, me compraba agua, me abrazaba, me trajo hasta la ciudad. Me dijo, yo me quedo con usted hasta que usted logre hablar con su esposo para saber cómo está su hija. Y esa señora se quedó 2 horas conmigo y yo le decía, no, pero te puedes ir tranquila. Yo en algún momento hablo con... No, 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 yo me quedo. Y me llevó a cenar todo y al sol de hoy cada vez que me veía, la siguiente vez yo traje a mis hijos porque quedé como un poco traumatizada. Y ahí me la traje. Y mi hijo, esta es la cargaba, le cambió hasta los pañales. O sea, eso no lo ves en todos lados. Eso es algo insólito. ¿Nos parecemos los venezolanos y los Yo creo dominicanos? que sí, de verdad. ¿En qué nos Porque parecemos? en la resiliencia,
O sea, yo creo que ambos países hemos pasado por momentos complejos en distintas épocas, pero por momentos muy complejos y hemos sabido aguantar y salir adelante por la sociedad y por nuestras familias. La capacidad de empatía me parece increíblemente parecida. Ese como welcoming, no sé cómo decirlo bien, pero como que te sientes querido y abrazado. Yo creo, porque la gente que te dice, es que mi mamá trabajó en Dominicana en su época y fue el mejor trabajo de su vida, es lo mismo que dice el venezolano acá. O sea, es más o menos exacto. En distintas épocas, nuevamente. Em, la manera de disfrutar la vida. O sea, yo creo que vemos la vida como, bueno, sí, tenemos mil problemas, pero hay que vivir. O sea, la vida es una, hay que vivir la plenitud. Y yo creo que eso lo tenemos muy, muy similar. Que sí, y lo puedo entender, porque luego de Venezuela pasar los últimos 20 años, que se mantengan con ese espíritu de alegría, de optimismo, de seguir tirando para adelante, pues entonces, como que ahí está la evidencia de que verdaderamente son así. Mira, así será, que te vas a reír, pero yo en octubre estuve en Roma por la canonización de los 2 primeros santos venezolanos y conocí al Papa, de hecho. Y en la fila para entrar al día de la canonización, que la tienes que hacer como desde las 3 de la mañana pasando un frío horrible, yo me acuerdo que yo decía, Dios mío, pero ¿dónde está la señora que te da el cafecito como en Caracas? O sea, yo quiero la señora que está pasando por ahí que me da el cafecito para calentarme, ¿no? Estos italianos que no, o sea, no abren una cafetería hasta las 7 de la mañana. Y yo decía, esto solo lo puedes ver aquí. Y entonces veías a una gente que estaba de Venezuela allí, que tenían, como en Venezuela decimos encaletado, pero es como un termo como guardado. Entonces acá yo tengo café. Bueno, esa gente empezó a repartir café a todo el mundo. O sea, y cuando me le acerco le digo, ¿cómo llegó usted acá? Y me dice, hija, yo no tenía ni idea cómo me iba a venir, me gasté todos mis ahorros para venir, pero yo tenía que venir a la canonización de nuestros primeros santos venezolanos. Y le dije, ¿cómo que todo su ahorro? Me quedé sin nada, no tengo plata, o sea, no sé si voy a poder comer hoy. Eso del Dios proveerá, no del Dios dominicano, el proveedor, ahí venezolano era el también es Dios de ahí. proveedor literalmente. Por supuesto, la señora consiguió 20 almuerzos ahí. Todo el mundo, yo te invito, quédate conmigo, yo te ayudo. O sea, eso es insólito, de verdad. Esa alegría en el marco de lo no tan positivo es insólita. No parecemos, sí, definitivamente no Yo parecemos. creo que sí. Bueno, Ana, muchísimas gracias No, por muchas venir gracias a ti. a la tertulia. Espero que disfrutes tu visita luego No, claro que de sí, 5 años sin demasiado venir feliz, demasiado. y que no tengas que esperar 5 años para venir No, ya nuevamente. vamos a tener vuelos directos, así que ya esto va a ser más fluido. Tengo un regalito para ti, pero te voy a hacer una pregunta, Gancho. ¿Te gusta el vino? Sí. Ah, pues la pegué contigo. Porque la tertulia dura tiene el vino duro y siempre me gusta Mira. agradar a mis invitados Ay, muchas con un buen gracias. vinito. Gracias. Como mañana te vas a juntar con Ay, tus además amigas, rescatador. Me gusta. conozco a algunas de tus amigas, sé la pasión que sienten hacia el vino, o sea que yo dudo que ese vino llegue a Venezuela. No va a llegar, no va a llegar. Probablemente Va a ser mañana mismo, consumido sí, en sea tierra canonizado dominicana. mañana mismo. Sí. Así es. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti por venir por Encantadísima estar acá acá. y seguimos en comunicación. Claro que sí. Que te vaya muy bien mañana. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos hasta aquí. Recuerden suscribirse al canal y compartir este episodio a cualquier persona que le pueda resultar interesante lo que conversamos aquí hoy. Hasta la próxima.